Entonces, esta es la visión del órgano ordinario. Lo mismo ocurre con el resto de los órganos de percepción. ¿Se acuerdan? Sí. Que en el fondo los órganos de percepción no son una limitación para percibir la unidad. Porque finalmente se sienta, porque básicamente es un problema ahí entramos en un proceso donde, por un lado, a partir de una comprensión, se establece una relación distinta con la existencia. Y por eso yo le decía que de alguna manera la iluminación era una profunda reformulación. ¿De acuerdo? Sí. ¿Estamos? Entonces, entonces dice, la visión de los órganos ordinarios, ya la visión del órgano ordinario, nos llevan a la percepción dual. Pero la percepción interna, usando los órganos de percepción, finalmente, a partir de esta profunda reformación, esta profunda comprensión de finalmente que todo lo que existe solamente es la conciencia, nada más que la conciencia, yo puedo experimentar, a pesar de que están los órganos de percepción activos, a través del sentimiento, del sentir, puedo darme cuenta de que finalmente toda la diversidad está sostenida en unidad. ¿Comprenden? Pero si me quedo solamente con el órgano de percepción, sin esa comprensión, el órgano de percepción, a partir de la fantasía que genera, a partir de la ilusión que genera, obviamente estimulada por la mente, ya por la mente dual, nos va a llevar a categorizar, a separar, a dividir, etcétera, 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 y mucho más. Y más. ¿Vamos? Ya. Y más. Y más. Bien. Entonces dice, cuando se dice que la sabiduría es la fusión, ¿qué quiere decir con sabiduría? Entonces ya entramos a otro tema ahora. Entramos a otro proceso. Entonces dice, respuesta, saber que mediante la realización de la vacuidad de los opuestos se logra la liberación y que sin esa realización nunca se logrará. ¿Estamos? Entonces dice, eso se llama la sabiduría o distinguir lo correcto de lo erróneo. También se denomina conocer la fusión de la sabiduría en relación a la realidad de los opuestos. ¿Estamos? Y después dice, esa es la sabiduría inherente a la sustancia, la que revela que la realización de su vacuidad es liberación y que no puede haber más dudas sobre ello. Esto es lo que conocemos como fusión. Hablar de este modo de la realidad de los opuestos nos referimos a la inexistencia del relativo como ser o no ser, bueno o malo, amor y aversión y demás. ¿Cachan o no? ¿Sí? Ya. ¿Qué cacharon? Dice, saber que mediante la realización de la vacuidad de todos los opuestos se logra la liberación y que sin esta realización nunca se logrará. Yo no sé qué entienden los budistas por la vacuidad, por el vacío, porque le pregunté al Misael, oye, ¿qué es lo que es el vacío? ¿Qué es la vacuidad de ustedes, de los budistas? Y me dio una explicación como de media hora y no entendí nada. En serio, no lo entendí. Y al final me dio lata, así como así, insisto, ya, sí, como igual ustedes cuando realmente sí, entendí, sí, ya, y listo, sí que largo, y cambiamos de tema. Honestamente no entendí nada. Entonces voy a ver qué es lo que yo entiendo de esto, sin saber de budismo, ni cachar qué es lo que es la vacuidad. ¿Estamos? Vacuidad me suena vacío, ¿estamos? Pero bueno, dice, saber que mediante la realización del vacío de todos los opuestos se logra la liberación y que sin esta realización nunca se logrará. Ya, en el fondo, si es que yo entiendo yo voy a decir lo que yo entiendo, no voy a decir necesariamente quizás lo que quiso decir o lo que dice ahí. Porque sinceramente no conozco el budismo, no conozco el concepto de vacuidad, pero a mí me da la sensación que lo que está queriendo decir, saber que mediante la realización de la vacuidad de todos los opuestos, y yo pararía ahí. ¿Qué quiere decir al decir mediante la realización, en el fondo, mediante la comprensión, mediante la experiencia de sentir que todos los opuestos no se sostienen por sí mismos, y que son sostenidos por la totalidad que en sí misma, como no se puede explicar con palabras, hay gente que dice que es nada,
Entonces, si lo leemos de otra manera, saber que mediante la realización o la comprensión de que los opuestos en sí mismos están sostenidos por la nada, o son nada, ya se logra la liberación. En el fondo, darme cuenta que finalmente todos los opuestos o son nada, o se sostienen en aquello, y que por lo tanto, si se sostienen en aquello, necesariamente son aquello, porque son la expresión de aquello. Por lo tanto, no hay opuestos. En el fondo, los opuestos surgen en la mente por un error de percepción y de un error de conceptualización, pero no necesariamente porque en sí mismos sean opuestos. ¿Me explico, no? ¿Cachai, no? O sea, nosotros le ponemos la interpretación. Digamos. Exactamente, nosotros tenemos un mecanismo adentro que se llama mentecita, y ese mecanismo, así como vemos separado, ¿me entienden? Ya. Tengo un ojo, tengo otro ojo, se ve separado y adentro se unen. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Que en el fondo tenemos un mecanismo aquí adentro, que hace, que se llama mente, que hace que vea todo dualmente. ¿Por qué? Porque necesita comparar, necesita ser reactivo a esa percepción. ¿Por qué? Porque se siente dueño de esa percepción. Entonces, como se siente dueño de esa percepción, tengo que ser reactivo frente a eso. Entonces, yo considero que lo que yo estoy percibiendo es real, y como eso que es real me afecta, yo tengo que saber cómo enfrentarlo para que no me afecte. ¿Me comprenden o no? Y ahí se genera la estructura de la dualidad. ¿Comprenden? Entonces, cuando me doy cuenta de que ese mecanismo es vacío en sí mismo, en el fondo no se sostiene por sí mismo, es una ilusión de la mente, ¿ya? Me logro liberar de esa fantasía. Me digo, chuta, ¿ya? Ahora, sin que yo me sea capaz de darme cuenta de esto, jamás me voy a poder realizar. Por eso dice, solo mediante la realización de la vacuidad de los opuestos se logra la liberación. Y que sin esta realización, la liberación nunca se logrará. ¿Comprenden? En fondo, mientras sigamos pegados en el pensamiento dual, nunca vamos a poder lograr la liberación. Eso es lo que está queriendo decir ahí. ¿Y cómo se logra la liberación? Comprendiendo que los opuestos finalmente son una fantasía, porque solamente existe la conciencia. Y la conciencia se está experimentando a sí misma multiformemente. Y multiformemente implica multiformemente y dualmente, en su forma, pero no en su esencia. ¿Me explico, no? ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, volvemos al ejemplo de un emprendedor de forma mariposa, muy bonito, que es de oro. Mientras no sepa que es oro y esté convencido que es una mariposa, nunca va a saber el valor real de eso. Como le pasó a los amigos de la Cristiane, que tenían creo que un Van Dyke en su casa, que era del abuelito, del bisabuelo, y lo tenían colgado en la casa, y mientras no supieran que era un Van Dyke, nunca supieron el valor real de lo que era eso, independiente de que eso sí fuera valioso por sí mismo. Porque cuando lo llevaron por casualidad, lo llevaron a alguien que sabía de cuadro y dijo, oye, este es un Van Dyke, y resulta que se vendió una subasta en Nueva York en una fortuna. Entonces, pero mientras ellos no se dieran cuenta de que ese cuadro era un cuadro valioso, por muy valioso que fuera, no podían experimentar lo valioso que era, porque volvemos, en el fondo, lo que nos está rigiendo en nuestra experiencia no es la realidad, es la interpretación. Este señor que llegó puede ser quizá un súper ultra capo, como le decía yo al Jan, le decía, mira, puede que se te aparezca Dios y te diga hola, y si no te das cuenta que es Dios, ¿de qué te sirve? Porque estás interpretándolo como Juan Pérez. Se apareció Dios y tú pensás que Juan Pérez, y ahora Juan Pérez, y ni lo pescáis, porque finalmente lo que te está determinando es la interpretación. Y nosotros vemos a este señor
y no sé, pues la dueña se le caen los dientes, los pelos, las uñas, no condicionemos un futuro que no existe, ni un presente tampoco, ¿no? Ya, queda así, trastornada de felicidad, Satori, ya, la dueña queda trastornada por la interpretación que está haciendo de él. No por lo que él es en sí mismo, porque lo que él en sí mismo finalmente no sabemos ni siquiera lo que es. ¿Escuchó? Lo que él en sí mismo es bravo. Y la estructura de personalidad que tiene y lo que pueda tener y la capacidad que no sabemos que supuestamente pueda tener para expresar la conciencia del ser. Bueno, nosotros no podemos estar, no sé, bueno, es como que yo me pongo al lado de Picasso y aprendo a dibujar. Y solo por el hecho de estar al lado voy a pintar maravilloso. No, pues. Mientras yo no sea mi experiencia, parte de mi realidad, mientras no haya esa comprensión, mientras yo no pueda aprender a dibujar con la facilidad que dibujaba este caballero, para mí eso no va a ser una realidad, independiente que exista. O sea, mientras yo no pueda realizar la conciencia de que lo opuesto son una ilusión, de que solamente lo que existe es Brahman o aquello, o como quieran llamarle, es que todo lo que es la conciencia, que es una sola conciencia que se está experimentando a sí misma multiformemente, y que lo que yo estoy viendo es conciencia, 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 ya en distintos grados y formas ¿cómo se llama?, de expresión. Mientras yo no entienda eso, la liberación no va a ser posible. Por mucho que esté rodeado de liberados. ¿Estamos? Entonces, darse cuenta que estos opuestos finalmente son una ilusión de nuestra mente, ¿ya? Y que esta mente por definición tiende a ver todo dualmente, y mientras nosotros nos colguemos de ella para interpretar la realidad, no vamos a poder dejar de ver la vida en forma dual, o la existencia en forma dual. Entonces, esto es lo que se llama sabiduría. En el fondo, ¿qué es la sabiduría? Distinguir lo correcto de lo erróneo. ¿Y qué es lo que es lo erróneo? Lo dual. ¿Y qué es lo correcto? La percepción unitaria. Ahora, cuando estamos hablando de percepción unitaria, insisto, vuelvo a insistir que uno puede percibir la unidad en la totalidad, cómo la unidad sostiene la diversidad. ¿Y por qué puede percibir la unidad en la diversidad? Porque la diversidad es simplemente una expresión de la unidad en forma, como quien dice, o de aquello, en forma individual. Entonces también es una percepción individual de lo uno. ¿Comprenden? Entonces, de la misma manera que yo no necesito dejar de ver el mar para ver la ola, puedo ver simultáneamente el mar y la ola, puedo ver simultáneamente el mar, la ola y la espuma, y son todo lo mismo, son todo mar. La espuma que es blanca es mar, ¿sí o no? La ola es mar, y el mar es mar. Entonces, yo puedo ver simultáneamente todo, y no porque esté viendo la espuma, la ola y el mar, dejé de ver el mar, ni dejé de entender que era mar. Entonces, perfectamente yo puedo percibir el mundo multiforme, ¿ya? Pero con esa comprensión, con ese sentimiento, con eso que surge, que es algo que no puedes evitar, ¿ya? El darte cuenta que todo eso es una unidad que está expresada multiformemente. De la misma manera que el mar es una unidad y que tiene las olas que están moviéndose, pero el hecho de que esté lleno de olas no ni le quita ni le pone nada a su condición de mar. Porque hay mares que son como la taza de leche, y uno dice mar, y hay mares que son como el Pacífico, que no tienen nada Pacífico, y que uno dice que es mar. ¿Comprenden? ¿Me explico? ¿Vamos? Entonces, la trampa también está ahí. ¿Dónde está la trampa? Donde la mente te dice, mientras veas forma y color, no vas a ver la unidad. ¿Comprenden? Sí. ¿Cómo los atrapa? ¿Cómo es pillina? ¿Estamos? Bien. Entonces ahí dice, eso se llama sabiduría, distinguir lo correcto. También se denomina conocer la fusión de la sustancia en relación a la realidad de los opuestos. En el fondo, ¿y qué significa conocer la fusión de la sustancia? El darme cuenta de que el nombre y la forma es el aspecto sustancial de aquello. ¿Comprenden o no? No.
Está la esencia que sostiene y está la sustancia que lo sostiene. ¿Estamos? Entonces podríamos decir que la proteína, la lactosa, es la esencia y la sustancia es la leche. Ahí está más claro, ¿no? Sí. Podemos decir que la esencia es la leche y la sustancia es, bueno, ahí está, es la leche asada, que es más densa. Entonces, donde hay un aparente cambio y donde hay una aparente densidad, que finalmente, si nos vamos, nos vamos a lo esencial, nos damos cuenta de que simplemente es una ilusión óptica o una ilusión sensorial, donde yo tengo la sensación de que la leche asada es menos leche que la leche, donde tengo la sensación de que el queso es menos leche que la leche, donde tengo la sensación que la crema, que el yogur es menos yogur que la leche. ¿Me explico? Entonces, esa es la fusión de la sustancia, donde toda esa sustancia la reduzco finalmente a la sensación y a la comprensión, que simplemente es solo conciencia, que de alguna manera esa expresión de la conciencia le puedo poner un nombre y una forma, pero que le ponga un nombre y una forma no le quita ni lo pone a lo que es. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces dice, y entonces eso es la función en relación a la irrealidad de los opuestos. ¿Y qué es lo que son los opuestos? La manifestación. Entonces dice, si yo fundo la sustancia, que es lo que nos pasa en el Samay. En el Samay fundimos la sustancia, por decirlo así, en términos casi exactos, porque finalmente depende del nivel de Samay, experimentamos pura luz, y nada más que luz. Oh, y estamos así, qué rico, ni siquiera hace un cariño, se nos da ahí, pura luz. ¿Estamos? Y ahí como que toda la sustancia, en términos, la reducimos a luz. Por lo tanto, decimos, solo existe la unidad, y yo siento que esto es la unidad. Pero cuando tengo la comprensión, pero si hacemos el trabajo con esa práctica que ustedes saben que es así, que la hacemos al mediodía, esa práctica también nos permite ya percibir que la sustancia y la esencia, la sustancia es una modificación de la esencia. Y que a pesar del nombre y la forma, igual yo puedo percibir la esencia, y como eso decía yo, nos reíamos que era como cuando uno ve el pavimento y ve ese como ya, o cuando está en la playa y mira así y dice ya, la forma empieza a perder como esa estructura tan fuerte, tan sólida, tan rígida, y se empieza como ponerme media jaleosa, por decirlo así, como no tan, ¿vamos? Eso por un lado. Y además, si vamos más, damos otro paso de comprensión respecto a eso, en esto de la fusión de la sustancia, nos damos cuenta que toda percepción es simplemente un fenómeno óptico que sucede dentro de esta cajita. Y que por lo tanto, lo que yo estoy viendo como sólido no tiene nada de sólido, es mi interior, es mi realidad. Y que es una ilusión óptica y una ilusión sensorial pensar de que lo que estoy percibiendo es sólido. Lo cual no significa que no lo sea. En un nivel de realidad lo es. Porque esto es una pared. En un nivel de realidad esto no puedo pasar por la pared. En otro nivel de realidad es puro átomo. Y por lo tanto podría pasar la mano sin ningún problema. En otro nivel de realidad ya es simplemente es aquello. Y en otro nivel de realidad es pura utilería. ¿Por qué? Porque si le saco aquello, esto no existe, en el fondo. Y en otro nivel de realidad, si no está mi presencia que lo valida, tampoco existe. ¿Sí o no? Sí. Porque para mí existe lo que hay detrás de esta pared, no de esta, porque esta ahí podemos ver. Pero, y me comprendo, ¿no? Entonces, en otro nivel de realidad solo existe lo que yo soy capaz de percibir, lo que mi presencia es capaz de reflejar y que yo lo reconozco y que de alguna manera yo lo valido como real. Y si finalmente todo lo que yo estoy percibiendo es solo una ilusión óptica que está metida aquí adentro, lo cual, insisto, no estoy diciendo de que en un nivel de realidad ese afuera no exista, pero en mi experiencia personal solo existe dentro mío. ¿Ya? Y si solamente existe dentro mío es pura luz.
En un sueño yo tengo distintos colores, tengo distintas personas, pero ¿qué es lo que es? Es pura luz, ¿sí o no? Sí. ¿Y quién prendió la ampolleta cuando estaba dormido? ¿Y dónde está la ampolleta? ¿Dónde está, pues? Si yo estoy con los ojos cerrados, estoy durmiendo, ¿cómo puedo soñar y ver? Nunca se apagó. Nunca se apagó, porque está dentro de uno, en nuestro acto. ¿No es cierto? Entonces, de la misma manera que yo estoy viendo el sueño, y están los personajes, y me pasan cosas, me pongo triste, tengo pesadillas, estoy alegre, acá, hoy tengo un sueño maravilloso, ¿verdad? Y en ese momento para mí es mi realidad, pero es pura luz, ¿sí o no? ¿Hay algo sólido en el sueño? No, nada. No, y acá en la vigilia es lo mismo. No hay nada sólido en nuestra experiencia de la vigilia con el mundo objetivo. Nada. Y por lo tanto todo lo que hay entre la Cecilia y el que está hablando, entre la Loreto que está hablando, entre la Cristiana, la Maritza, el Jan y la otra Cecilia, lo único que hay entre medio es luz. En mi interior. Y afuera, lo que hay entre nosotros dos es espacio. Y nunca estuvimos separados. Porque si hay espacio allá, y hay espacio acá, y hay espacio acá, ¿dónde está la separación? No existe tampoco. Y hay, que es lo que está diciendo, ¿verdad? Conocer la fusión de la sustancia. Porque finalmente, para que haya percepción, aunque sea pura luz, es sustancia, porque es manifestación. ¿Comprenden? ¿Estamos? Entonces dice la fusión de la sustancia en relación al opuesto. Entonces nos damos cuenta de que esta percepción dual ya es fantasía, es fantasiosa. Entonces, es la sabiduría inherente a la sustancia. Entonces dice, es la sabiduría inherente a la sustancia lo que revela la realización de su vacuidad, es liberación, y que no pueda haber más dudas sobre ello, ¿no? Ya, ahí de nuevo volvemos nuevamente a vuelve a hablar de la presencia. ¿Se dan cuenta? ¿Estamos? No digan sí cuando no saben, cuando no saben. Me están diciendo, sí. Bueno, no importa, lo vamos a dejar como guanilla. Es que volvemos, el creer que entiendo me impide entender. Entonces es mejor abrirse, decir, ya, pues, si aquí no hay nadie ni inteligente ni tonto, ni nadie se pretende que sea inteligente ni tonto, porque jamás son por cabeza de pescados. Y aparte de eso, esta es una comprensión que surge del corazón y no de la cabeza. Así que por lo tanto, suelten la tontera del colegio, de la inteligencia y toda esa cabeza de pescados que no sirven para nada. Ya, dice, es la sabiduría inherente a la sustancia. ¿Por qué? Porque puede existir la sustancia sin aquello. No, pues. ¿Y qué es aquello? Aquello es la conciencia. Por lo tanto, esa sustancia está sostenida, por decirlo así, aunque aparentemente pueda ser mentirosa, está sostenida por la verdad. ¿Comprenden? Y esa verdad, tarde o temprano, se va a revelar. Porque está pulsando, porque lo que sostiene esa aparente mentira es la verdad. ¿Me entienden? Entonces, ¿me explico? Entonces, esa verdad está constantemente pulsando. ¿Me explico? Está constantemente pulsando. De hecho, acuérdense que Teilhard de Chardin, ¿se acuerdan? Ese filósofo, ese cura que era filósofo y que habla, que plantea que todo el universo, que fue para los franceses, hoy estaban fascinados por el levantamiento intelectual, ¿ya? Él plantea de que toda la manifestación va hacia un punto. ¿Estamos? Y ese punto es el punto de máxima conciencia. Y que todo está constantemente evolucionando en función de ese punto, hacia ese punto. ¿No? Que esa es la teoría que él plantea. Yo no sé si lo habrá, parece que vino a la India o Oriente, no me acuerdo. Habría que estudiar ahí Teilhard de Chardin, pero fue muy famoso en los 70, en los 60, por ahí. ¿Ah? Porque de alguna manera fue un cura que planteó una teoría filosófica, religiosa, ya que por un lado
le pegaba patada a los dos lados, le pegaba patada al lado del católico, ¿ya? Y le pegaba patada a los científicos, por los dos lados, ¿no? Entonces, era bien interesante el que la rayaba. Bueno, entonces, dice, esa sabiduría inherente a la sustancia, en el fondo, ¿qué es lo que sostiene el queso y la leche? Entonces, basta con que yo ponga un microscopio y decirle de que es pura lactosa. ¿Comprenden? Entonces, es la sabiduría inherente a la sustancia, porque aquello es sabiduría, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que revela la realización de su vacuidad. En el fondo, cuando trasciendo la sustancia, me doy cuenta que es vacía. ¿Y por qué es vacía? Porque si es todo, ¿puede haber algo? No. Entonces, no puede haber algo. Por lo tanto, no necesariamente es vacía. Entonces, si es la totalidad, sí, pues, que no sea vacía, tiene que haber dos. Pues. ¿Comprenden? Entonces, dice, es la sabiduría inherente de la sustancia la que revela la realización de su vacuidad. Es liberación. ¿No? Digo, y que no puedo dar dudas más sobre ello. En el fondo, ya hasta cuándo siguen insistiendo en que finalmente, si aquello es una unidad absoluta, no puede haber dos. Por lo tanto, todo no puede haber ningún objeto. No puede haber objeto, no puede haber bueno, no puede haber malo, no, nada. Es aquello. Y como no pueden haber ni palabras para describirlo, la única palabra que teníamos para decirlo, que ni siquiera le hace justicia, como decía, ¿ya? Ni siquiera le hace justicia, es decir, nada. Creo que es nada. Y esa nada es la que nos sostiene. Bien. Entonces dice, eso es lo que conocemos como fusión. Entonces cuando somos capaces de integrar la dualidad y trascenderla. ¿Estamos? O a través de la integración de la dualidad o de la fusión de los opuestos, la trascendemos. Espérame. Igual estaba un poco más peludo este, ¿no? Sí. Es que no cacho mucho budismo, entonces me complica un poco la cosa técnica. Ay, esto no lo voy a entender. Que yo escribo después yo no voy a entender nada. Entonces dice, al hablar de este modo de la irrealidad de los opuestos, nos referimos a la inexistencia del relativo como ser o no ser, bueno o malo, amor, aversión, etcétera, etcétera, ¿no? En el fondo, básicamente lo único que existe es aquello y nosotros somos aquello. Y mientras finalmente no tengamos la experiencia y realmente podamos, todo esto sea una consecuencia, finalmente seguimos atrapados en el juego ilusorio de la dualidad. ¿Estamos? Claro. ¿Estamos? Bien, súper. Ya. Entonces, ¿por qué medio se puede traspasar la puerta de nuestra escuela? Supongo yo que se referirá a que traspasar la puerta de su escuela es trascender. No sé lo que se refiere ahí. Bueno, entonces dice por medio del Dana Paramita. ¿Ya? Porque finalmente es un nombre. Ya. Tenemos que ir a apuntar al señor. Oiga, quiero que el Dana Paramita. Ya. Pero parece que lo dice acá. Dice. Pregunta. Según el Buda, el camino al Bodhisattva comprende 6 paramitas. ¿Ya? El budismo habla de las paramitas. No tengo idea de lo que son las paramitas. Pero bueno. Me parece que son 6 reglas de conducta. ¿Estamos? Desgraciadamente no tenemos internet para ver en Google qué es lo que son las paramitas. Pero parece que son como estas como normas éticas, así como la llama y niyama del yoga. Parece que. Entonces, dice, el Bodhisattva es. Ahí yo tengo como dice, mi aprehensión respecto a este término, porque finalmente, por lo poco que yo entiendo el budismo, el Bodhisattva se entiende por aquella persona
que básicamente, entre comillas, renuncia al nirvana o a la trascendencia para quedarse trabajando para cooperar con el bienestar de los demás. El punto es que, bajo mi punto de vista, mientras ese bodhisattva no esté iluminado, no va a poder ayudar a nadie en términos reales. Va a ayudarlo en términos de instrucción, pero no de comprensión, que son cosas distintas. Una cosa es la instrucción y otra cosa es la comprensión de su naturaleza esencial. Yo cuando hablo de comprensión, es la comprensión de su naturaleza esencial, y la comprensión de su naturaleza esencial es finalmente lo único que te saca del samsara, del mundo de los opuestos, ¿ya? Del placer, del dolor, de la alegría, de la tristeza, ¿no? Bueno, pero algunas escuelas no sé si consideren que el bodhisattva está iluminado o no. Ahora, según tengo entendido, no sé si se ven así, hay algunas escuelas de budismo que plantean 6 niveles de iluminación. Y si la persona hay 6 niveles de iluminación, ¿cómo se llama? Si un bodhisattva en este caso sería una persona que logró un cierto nivel de realización y que para poder continuar, como se fusiona con la conciencia cósmica en algún nivel, aunque sea chiquitito, mediano, máximo, no sé cómo lo consideran ellos, en forma natural tiende a cooperar con el bienestar de los otros. Y por lo tanto, bajo ese punto de vista, el bodhisattva sería una consecuencia natural de un estado de comprensión de lo que es su propia naturaleza, más que un planteamiento ético o una postura ética frente al mundo. O sea, ahí teníamos que... No podemos hablar, por lo menos en mi caso, no puedo hablar de lo que no sé a qué se refiere ahí. Pero vamos a ver qué es lo que dice acá. Estamos todos investigando este texto. ¿Ya? Estamos en Indiana Jones, este texto budista. Estamos en la aventura de tratar de entender qué es lo que dice acá. Entonces dice, según el Dana Paramita. Dana parece que, porque el Dana, según tengo entendido, es Pali. ¿Qué? Pali, que era la lengua en la cual el Buda dio sus discursos. Entonces, en hindú, por ejemplo, en sánscrito sería, supuestamente, yo estoy aquí tirando el carril, sería Dhyana Paramita. Y como ellos, por ejemplo, ellos hablan del Dhamma en vez del Dharma. Y así, ¿no? Entonces, si lo vemos así, diríamos el Dhyana Paramita. En el fondo, aquella norma o aquel código, no sé cómo decirlo, o aquella práctica que es dhyana. Y dhyana o dhyan, ¿ya? Es meditación. Eso en el fondo. ¿Cómo se puede traspasar la puerta de nuestra escuela? Por medio de la meditación. Si es que entendí bien lo que dice ahí. Pero vamos a ver qué es lo que dice. Según el Buda, el camino del Bodhisattva comprende 6 paramitas. ¿Por qué usted solamente ha mencionado la primera? Que sería la Dana Paramita. Dice, por favor explique por qué la primera nos proporciona los medios suficientes para traspasar la puerta. Entonces, para eso vamos a tener que tomar un poco de té, pues uno no va a poder entender más. Ya. Dice, las personas confundidas no comprenden que las otras 5 paramitas proceden del Dana Paramita y que mediante su práctica también realizamos las demás. En el fondo, dice, sin entrar en ninguna interpretación, sino que simplemente en la lectura, él está diciendo, mira, esta es la base sobre la cual se sostiene todo el paquete. Y realizando esta, se produce como un efecto dominó, donde finalmente, si yo resuelvo esto, en forma natural, el resto como consecuencia se resuelve también. ¿Está bien entendido, no? Sí. Súper. Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué le llama Dana Paramita? Porque Dana significa renuncia. Ah, mira, acá renuncia. Ah, ya, pero lo mismo. Po. Ya, mira qué tuto, ya. Mira qué chulo, ¿ah? Porque dice, ¿por qué se llama Dana Paramita? Dana significa renuncia, según lo que dice ahí. ¿Ya? No significa Dana meditación, parece, no sabemos. Ya, pero bueno, no importa. Entonces, ¿renuncia a qué? Renuncia al dualismo de lo opuesto. ¿Estamos? En el fondo, y es el camino que estamos trabajando, ¿no es cierto? Y que cuando estamos, ¿no? Entonces, esto lo explicamos ya a partir de todas las prácticas que estamos trabajando, para justamente que eso que dice la renuncia al dualismo de los opuestos no sea una renuncia, sea una consecuencia. ¿Comprenden? ¿Estamos? Porque sea una consecuencia
Y como muy bien dice el Guruji, como le llamo yo, ¿cómo se llama? Siddha Rameshwar, dice en una parte, la comprensión resuelve, así, pum, en un segundo. Entonces, ¿cómo? Si te dicen, oye, no te comas ese plato de comida, y la persona insiste, pero basta que me diga, no te comas ese plato de comida porque está con veneno, automáticamente la persona no deja comer, muchas ni siquiera quiere tocarlo. Entonces, cuando uno comprende el proceso del dualismo, automáticamente quiere dejar de experimentarlo, porque es como querer comerse un plato con veneno. ¿Me explico? ¿No? Ese ejemplo, cuando yo se lo caché a Rameshwar, me quedé así, oh, claro, ya, mira qué interesante como dice, si tú le dices, la comprensión es esencial, porque alguien tiene un plato con comida, y tú le insistes, dice no te lo comas, y después dice, bueno, ¿y por qué no me lo puedo comer? Porque tiene veneno, la persona no necesitas más decirle, no te comas el plato. No necesitas decirle más, no te comas el plato. Entonces no te comas esa comida. La persona automáticamente la rechaza. Entonces, en el caso nuestro, se produce la comprensión de cómo finalmente estoy atrapado en una ilusión, que es la ilusión de lo opuesto, y automáticamente en ese instante ya no quiere seguir comiendo eso. De la misma manera que uno no quiere, si le dice, no te comas ese plato, pero ¿por qué? Si no lo creo que tengo tanta hambre, oye, no te comas ese plato, pero ¿por qué si tengo tanta hambre? Porque está envenenado, ya, me estaría listo. Tiene veneno para ratones. Porque se cayó encima una cosa llena de, como le pasó a una gente, a unos amigos que estaban en un asado, y estaban en un jardín, y había, ¿cómo se llama? Polvo para caracoles. Entonces una de ellas agarró y le echó, pensando que era sal, al asado. Y el veneno para caracoles, ustedes saben que es uno de los más tóxicos que hay. Bueno, por milagro no murieron. Pero basta con que haya sabido que ese era veneno para caracoles, y por muy rico que se viera el asado, automáticamente tú dices, no. Y la Loreto, que sabe de campo, de esas cosas, con mayor razón le ha dicho, oye, ni siquiera lo huelan, porque es tan tóxico que incluso ni siquiera lo huelan. O sea, con la dualidad es lo mismo, en el fondo cuando se produce esa comprensión es como, chuta, ya, ¿para qué voy a seguir en esto que finalmente lo único que me produce es dolor? Termina antes o después en dolor, por muy placentero que sea. Y si el placer siguió, se acabó, y no necesariamente puede que venga a tomar tiro, pero en algún momento está ahí. Entonces, ¿para qué más? Hasta vamos a seguir dándole vuelta al cuento si ya tenemos claro que no funciona. Ya. ¿Cómo se ve? Porque está sin luz. Un poco oscuro. Sí, pero salva. Se escucha. Sí, ya. Ahora, interesante, maestro, porque él dice que esta renuncia es la 1 y que se caen las otras 6, digamos las otras 5. Sí. Claro, porque si renunciamos a la dualidad, Todo el resto se desarma. estoy renunciando a la individualidad, es como, ahí sí que se cae todo. Todo, exactamente. No, si te tiró tiró todas las verduras a la parrilla. Ahora, si no estuviéramos en este retiro y estuviéramos comiendo carne, hubiéramos dicho, tiró toda la carne a la parrilla. Y los que no comen carne y comen pollo, tiró todo el pollo a la parrilla. O tiró el ego en la parrilla. Claro. O tiró toda la dualidad de la parrilla. Claro, tiró toda la comprensión. Dijo, mira, aquí está todo. En el fondo ya, después de esto no hay más que decir. Porque en el fondo lo está diciendo todo. Se le cayó el cassette de una manera, pero heavy. Lo cual es fantástico, porque nos permite a nosotros, nos permite a nosotros poder acceder de una manera tan didáctica. En el fondo, lo otro que estamos viendo, Spandakarika, es tan didáctico en su proceso, ¿no es cierto? Y acá también vemos como desde otro punto de vista, también hay una persona que tiene la genialidad de poder hacer tan didáctico este proceso que es tan sutil, que es tan refinado, que es tan complejo,
que es tan, sobre todo para la mente occidental, tan difícil de agarrar y de hacer, porque no hay una cultura asociada a la unidad, no hay una cultura asociada al absoluto, no existe. En el fondo tenemos que ir creando en un espacio en nuestra conciencia algo que, si bien es cierto, es inherente a nuestra realidad, es inherente a lo que somos. Y como tú muy bien dices, una vez yo lo leí y sentí que no entendía, pero había una parte mía que sí deseaba eso, que no entendía, y que decía, pucha, yo quiero eso, no sé lo que es, pero lo quiero, ¿estamos? Pero el paso entre el deseo y poder realizarlo es un trecho largo, y sobre todo si no tiene nada en que primero poder agarrarte y decir, ya, parto por aquí. En el fondo, es como entrar al laberinto de Denoso, ya a matar el Minotauro sin el hilo de Ariadna. ¿Estamos, no? Lo más probable es que en la mitad del camino o te coma el Minotauro, que es el ego, ¿estamos? O te perdiste en el camino, que también sucede. Entonces, si necesitas... ¿Y quién era la Ariadna? ¿Era una Ariadna o un Ariadno? Ariadna. ¿Y qué es lo que es eso? Es una mujer, po. ¿Y qué es lo que... ¿Cuál es la característica que tiene la mujer a diferencia de los hombres? Las mujeres tienen un cuerpo emocional mucho más grande que los hombres. Pero son más sensibles, son más emotivas, son más top. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? En el fondo, a través del sentimiento voy entrando en el laberinto y finalmente me encuentro con el ego, porque es mitad humano, mitad animal. Ahí está el ego, ¿ya? Y ahí lo venzo. Pero ¿cómo? Entro por el sentimiento, entro por el sentir, no por la cabeza. Los otros entraban por la cabeza y se los comían, el ego se los comía. Está lleno de personas... aperitivos de Minotauro. Claro, ya, y que dicen, yo soy Brahman, o no hay que hacer nada, o la dualidad, te fijas, es inexistente, y se lo está comiendo vivo el ego, pero que le haga calambre. ¿Me explico? ¿No? Entonces, ahí está el laberinto noso. Ahí está el laberinto noso y ahí está el Minotauro, y finalmente mitad humano, que es el arcano 15 en el tarot. El demonio. ¿No? Que es mitad humano, mitad animal, porque es el instinto. Es justo el punto donde se junta la conciencia instintiva, estrictamente animal, o la conciencia biológica, como dice la Adriana ahora, love is in the brain. ¿Ya? La cultura del desamor te quiere convencer que tú eres pura biología. ¿Estamos? Entonces, donde se junta la biología con nuestra parte espiritual. Y ese es el Minotauro, ese es el demonio del tarot, el arcano 15. ¿Estamos? El guardián del umbral. ¿Y por qué el guardián del umbral? Porque el que te permite, el que te pone el freno, la pared, para salir de la conciencia netamente instintiva a la conciencia espiritual. ¿Comprenden? ¿Estamos? Eso.